Bien, vamos a empezar a seguir ya, nos vamos a meter ya con las distribuciones continuas. Este apartado del 9.4 es el ajuste de continuo de datos de una distribución binomial. Esto pertenece más bien al test de hipótesis, que ya no se ve. Los compañeros de ciencias sociales lo verán en matemáticas aplicada a las ciencias sociales 2, pero no es objetivo de la EBAU para los de segundo de bachillerato. Por lo tanto, esto no lo vamos a ver y vamos a pasar al siguiente punto. Bien, vamos a las distribuciones de probabilidad continua. Bien, vamos a empezar por el principio, la definición de variable estadística continua. Ya hemos visto las variables discontinuas que hemos trabajado con la binomial, pero las variables estadísticas continuas, pues, aquí vamos a extender. Una variable estadística se llama continua cuando puede tomar todos los valores de un intervalo, es decir, todos los valores de un intervalo, todos los valores de los números reales que se comprenden en un intervalo determinado. Así, por ejemplo, son variables estadísticas continuas las estaturas y los pesos de individuos, los tiempos de espera de un autobús, el tamaño de una determinada variedad de manzanas, etc. Para las distribuciones de probabilidad de un valor concreto, para las distribuciones la probabilidad de un valor concreto es 0, pues el número de casos posibles es infinito. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona mida exactamente 172,1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 en centímetros es 0. ¿Por qué? Porque fíjate los millones y millones de personas que hay en el mundo. Para obtener una persona con esta medida, pues puedes encontrar 1 partido de 0, de infinitos te va a dar 0. La altura es tan improbable como que mida exactamente 172 centímetros, o una persona que mida exactamente 172 centímetros. Luego la probabilidad es 0. Pero sin embargo, en cambio, la probabilidad de que una persona mida entre 1,71, 5 centímetros y 1,72,5 centímetros sí puede calcularse. Lo vamos a ver a lo largo de esto. Esto es, si x es la variable que mide la estatura de una persona, se tendrá que P de x, cuando la probabilidad de que una persona tenga una medida exacta de probabilidad, es siempre 0, ¿vale? Sea un valor entero, sean los valores. Pero, sin embargo, cuando está en un intervalo entre dos valores comprendidos, el valor va a depender de la población, ¿de acuerdo? Esta es una conclusión muy interesante de las variables continuas. Las variables continuas, la probabilidad de un valor exacto de una variable continua, que se expresa siempre con un número real, su probabilidad es 0. Sin embargo, la probabilidad de cuando la variable toma unos valores comprendidos en un intervalo, esa probabilidad va a tener un valor concreto, distinto de 0. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar un poco a desglosar esto y vamos por la siguiente punto. Función de probabilidad. Bien, esta función, que también se llama función densidad, es la que permite el cálculo de la probabilidad para distribuciones continuas. La probabilidad de que la variable tome los valores de un intervalo probabilidad entre a y x será el área del recinto plano limitado por la función de densidad y el eje o x cuando x esté comprendido entre y b. Fijaos que aquí tenemos la representación gráfica de una función de densidad. Fijaos que la de un punto, el área que tiene un punto, una recta, es 0. Como es 0, de ahí es la probabilidad, de ahí que la probabilidad de un valor concreto de una variable es 0. Sin embargo, cuando estamos en un intervalo, ¿cuánto va a valer la probabilidad de que esta función, de que la variable estadística tome valores entre a y b? Pues va a ser ni más ni menos el área. Va a depender de esta densidad, de la función de densidad del área que encierra entre esos valores la función de densidad de probabilidad. Bien, vamos a ver qué propiedades tiene que tener. Bien. Como estos son unos apuntes, a ver, esto según lo visto en la integración, si la función f de x es la función de densidad de p de x
Aquí, fijaos, los alumnos de primero de bachillerato, quedaros con el área, ¿vale? Pero luego veremos esto aquí, ni más ni menos, que sería G de B menos G de A. Esto olvidaros los alumnos, donde estos son los valores de la primitiva, ¿de acuerdo? Estos son los valores que toma la primitiva de esta función. Pero esto es para los de segundo de bachillerato. Esta información, esta notación más propia de los de segundo de bachillerato. Los de primero de bachillerato, por favor, que nos sigan por aquí, ¿vale? Bien. ¿Qué tiene que cumplir la función? La primera, en general, para que f de x sea una función de densidad de probabilidad, se debe de cumplir que la función sea un valor mayor o igual que 0 para todos los valores de su dominio. Nunca puede ser un valor negativo, donde la función esté definida. Y que el área encerrada de la función f de x y de abscisa en la unidad tiene que ser el área que encierra toda la función en todo su dominio, tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Aquí se da la definición de una integral con los límites que tiene que ser. La integral esta significa el área en todo su dominio. Esto es una integral que se llama una integral impropia. Esto en realidad, fijaos que si fuese la integral f de t, diferencial de t, igual a la primitiva, a g de x, pues esto sería ni más ni menos límite cuando x tiende, lógicamente no se le puede dar, de g de x, menos el límite cuando x tiende a menos infinito de g de x de la función primitiva de esta función, ¿no? Esta explicación está un poco para los compañeros de segundo de bachillerato. Bien, pero para el resto es es ni más ni menos lo que os estoy diciendo. Es el área que encierra. El área que encierra totalmente tiene que ser, entonces aquí la probabilidad de que la variable tome valores comprendidos en el intervalo AB, probabilidad entre A que X sea mayor que A y menor que B, es ni más ni menos que esta integral, o el área que hay comprendido. Muy importante lo del área, porque vais a ver esta notación, los compañeros de primero de bachillerato, vais a ver esta notación de la integral, lo vais a estar viendo en las tablas que vamos a manejar, las tablas de las normales, ¿eh? Por lo tanto, vayáis facilitando que relacionarlo, pero vosotros relacionarlo con el área. Los otros, como ya han calculado área, pues no es nada nuevo porque es el tema que hemos visto anteriormente. Bien, una observación. La probabilidad de que x tome el valor a, p de a, es igual a 0. Fijaos, esta observación, eso ya lo hemos dicho, los compañeros que sean un poco más meticulosos de segundo de bachillerato, cuando los límites de la integral es el mismo, siempre la integral vale 0, que corresponde al área de un rectángulo de base 0, ¿vale? Por lo tanto, son iguales las probabilidades. P de x, en este caso, fijaos que los límites va a tener siempre la probabilidad. Si son x igual, fijaos que me da igual que sean estrictamente menores o estrictamente o menor o igual, o no sean estrictamente menores, o uno de los límites. Fijaos que aquí no va a variar nada porque en los puntos son 0. Bien, vamos a ponerlo ya con un ejemplo. Vamos a suponer este ejemplo, una función, una densidad de población de una función 0,1, 0 donde x es mayor que 0 y menor que 10, y 0 en el otro caso. Fijaos. ¿Qué ocurre con esta función? Esta función, el valor es 0,1, esta es la densidad de probabilidad, es 0,1. 0,1 es mayor que 0. Y fijaos que en los puntos donde están desde menos infinito a 0, vale 0 la función. Y desde 10 en adelante también vale 0, o desde 10 hacia más infinito vale 0. ¿Cuánto vale este área para los compañeros de primero de bachillerato? Si yo fijo cuánto es el área, pues esto que es este área que va a ser, este área no es ni más ni menos que un rectángulo. Este rectángulo, ¿qué área tiene? Pues base por altura. ¿Qué base tiene? 10. Y la altura 0,1, 10 por 0,1 es 1. Por lo tanto, satisface las dos propiedades propias, las dos propiedades que tiene que reunir una densidad de probabilidad que sea mayor o igual que 0 y que el área que encierra en todo su dominio, desde menos infinito a más infinito, tenga que ser 1, que es el caso.
Bien, en esta función, ¿qué describe esta función? Esta función puede describir el tiempo de espera en minutos hasta que llega un tren de cercanía en una función de densidad, ¿vale? Entonces, la probabilidad de que haya que esperar entre 2 o 6 minutos, la probabilidad de que haya que esperar 2 minutos va a ser 0, pero entre 2 y 6 minutos, ¿cuánto va a ser la probabilidad? Pues ¿cuánto mide el área? Pues aquí fijaos el área de este rectángulo, ¿cuánto mide el rectángulo este amarillo? Que es la probabilidad. La probabilidad pues, va a ser 0,1 y 6 menos 2, 4. 4 por 0,1 es 0,4. Una probabilidad de 0,4 es la probabilidad de que tengamos que esperar entre 2 y 6 minutos. Esto es la probabilidad, así es como lo calculáis, así es como tenéis que, así como se calcula, cómo tenemos que calcularlo los compañeros de primero de bachillerato, es 4 el base por altura. La altura es 0,1 y la base es 6 menos 2, 4. ¿De acuerdo? Bien. Los compañeros de primero de segundo de bachillerato que ya habéis visto las integrales. Esto que es una integral de una función constante. Fijaos que fuera de los límites, fuera de estos límites, la función es 0. Para valores entre menos infinito y 2, 0. Entre 6, entre 10 y más infinito, 0. Entonces, ¿qué límites tengo entre 0 y 2? Tengo la función esta constante. Entonces, ni más ni menos, pues yo integro 0,1 entre 6 y 4 me va a dar 0,4, que es la probabilidad pedida. Bien, vamos a la función de distribución. La función de distribución f de x asigna a cada valor la probabilidad de la variable x tome valores menores o iguales que x. Se define como la siguiente. Fijaos que esto es la probabilidad que encierra desde menos infinito al valor que a mí me interesa. Fijaos que, como bien dije anteriormente, como esto es una... ¿Cómo se les llama a estas integrales? Impropias. Sería esta donde g de x menos límite cuando x tiende a menos infinito de g de x. Fijaos que esto, la que vamos a trabajar aquí de límite infinito es precisamente la integral de... Vamos a trabajar con la función normal. Entonces aquí tenemos que trabajar y eso es una función dada en tablas, ¿vale? Bien, f de x es una función acumulativa y creciente que toma valores comprendidos entre 0 y 1. Fijaos que aquí tenemos la función esta 0 y 1. ¿Cuánto vale esta función? Pues fijaos que la función está entre 0 y 1, pues sería 0,1x. Fijaos que es la función que tiene esta forma. Cuando llega ya en valores desde menos infinito a 0 vale 0. Y desde esto, si hacemos la integral, la primitiva es 0,1. Como x vale 0, pues aquí tenemos... Fijaos que aquí tengo estos valores y aquí tienen los valores de la función distribución, que no es ni más ni menos que la probabilidad que se tiene hasta ese punto, desde menos infinito hasta ese punto. No es ni más ni menos que el área que va encerrando desde menos infinito, por ejemplo, aquí que sería, por ejemplo, en este caso, f de 6. ¿Qué significa? El área que se encierra desde menos infinito hasta 6. Todo este área, que es el área de este, es todo, perdón, el valor, perdón, miento. Es el valor de f de 6, ¿vale? Porque es desde menos infinito, f de 6 es la probabilidad de x menor o igual que 6. ¿Qué significa esto? Desde menos infinito a 6. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los ejemplos, aquí tenemos varios ejemplos de la función f de 6, igual cuando p de x igual a menor de 6 es igual a 0,6, f de 4 cuando x igual a menos 0,4, que es 4 por 0,1, esto sería 6 por 0,1, que sería 0,6, 4, 0,4 y así sucesivamente. Entonces aquí, ¿cómo se calcula el área entre 4 y 6? Pues el área entre 4 y 6, perdón, es la diferencia de los valores de f de 4, de f de 6 menos f de 4. Igual a esto. No obstante, estos son conceptos básicos que hay que tener en cuenta para trabajar con la normal. Nosotros no vamos a trabajar con todas las aplicaciones. Vamos a la media y a la varianza. La media y la varianza, esto, quedaros con la fórmula, los de primero de bachillerato, pero que sepáis, los de segundo que saben las integrales, pues es la integral de x por f de x, entre el infinito, que tiene, y la varianza, x menos, era la fórmula de la varianza, acordaros que era
la diferencia, la media aritmética de la diferencia entre cada uno de los valores y la media aritmética elevado al cuadrado multiplicado por las frecuencias absolutas y luego partido el número de valores, o por las frecuencias, por cada una de las frecuencias relativas en el caso de la estadística. Pero en las distribuciones era por las probabilidades. En este caso, como es una densidad de probabilidad, pues va a ser ni más ni menos que este integral, que lo vais a comprender. Fijaos que era el cuadrado, esto si desarrollamos esto, esta identidad notable, pues sería cuadrado del primero menos, sería esta integral menos esto al cuadrado. No obstante, con esto no vamos a trabajar mucho, lo trabajaréis más bien en cursos de primero, en segundo, en primero de carrera. Bien, en el caso de que el dominio de f de x sea AB, se tiene ni más ni menos que la densidad al cuadrado, BA, x menos mu al cuadrado, que es una letra griega, que es la media, f de x, pues x cuadrado menos aquí sería. Fijaos que aquí lo podemos hacer el ejemplo con la densidad continua, sería entre 0 y 10, porque es el dominio de 0,1 por x. Aquí sería 0,1 si hacemos la integral x cuadrado. Esto, por favor, olvidaros lo de primero de bachillerato, sería 5, que es la media que puede tomar, y la densidad cuadrado, pues yo calculo, una vez que tengo la media, le elevo al cuadrado, hago esta integral, 25, y me va a dar, aquí tenéis el valor. Ya veremos, porque lo que vamos a trabajar es la normal, ya haremos problemas con la normal, no me quiero entretener mucho con esto, y posiblemente cuando veáis la normal tendréis un poquito de idea básica. Bueno, con esto